Niños y niñas, sean todos bienvenidos a esta semana número 25, semana en la cual estamos revisando las actividades del proyecto mensual número 4 y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 3 de esta semana del 23 al 27 de noviembre. Pero antes, vamos a recordar cuál es el nombre del proyecto mensual número 4, que es Estamos preparados para enfrentar un desastre natural. De la misma forma, recordemos que este proyecto se compone de 4 semanas y que esta semana, del 23 al 27 de noviembre, nos encontramos en la semana 2 de nuestro proyecto, que tiene como nombre Mis sentidos me permiten conocer el entorno. Y hemos llegado a esta actividad número 3. Sé cómo actuar durante un desastre natural, actividad que corresponde a la materia de matemáticas y estudios sociales. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Recuerdas el océano del cuento? Al ser un líquido, ¿crees que es posible medir la cantidad de agua que poseen los océanos? ¿Por qué? Al ser un líquido podemos decir que sí se puede medir, ¿verdad? Ya que la unidad de medida oficial para los líquidos es el litro. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en los océanos, ¿verdad? Recordando que las 3/4 partes del mundo están compuestas de agua, sería bastante difícil medir cuál sería la cantidad exacta para los océanos, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que el líquido sí se puede medir. ¿Ok? La fuerza de los océanos, volcanes, placas tectónicas, ríos y otros elementos de la geografía pueden provocar desastres naturales. Recuerda que los sismos, terremotos, deslaves, deslizamientos, inundaciones y erupciones volcánicas son, entre otras, algunas de las amenazas de desastre natural que ponen en riesgo la vida de los residentes del Ecuador. Ahora, ¿tú crees que estos desastres naturales se pueden prevenir? ¿Qué piensas? Pues no, ¿sí? No siempre es posible. Sin embargo, la ciencia con instrumentos tecnológicos como sensores, drones, cámaras especiales, medidores de gases, etc., permiten monitorear el suelo, el ángulo de inclinación del terreno, la cantidad de lluvia, el movimiento de los lares, estos son las mezclas de rocas, tierras o agua, entre otros, de ciertos accidentes geográficos para conocer si en el futuro se puede dar un desastre natural. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional es el encargado de vigilar la actividad volcánica de nuestro país. Sumado a los esfuerzos de los científicos que vigilan el territorio ecuatoriano, la población se puede preparar para conocer cómo actuar y mantenerse a salvo durante un desastre natural, como por ejemplo, mantener la calma, protegerse en un lugar seguro, mantenerse lejos de las ventanas, construcciones y cables eléctricos, construir en sitios seguros y seguir las disposiciones de las autoridades. ¿Sí? Muy bien. Para aprender más, vamos a leer la página 91 del texto de estudios sociales, ¿sí? Vamos a leer esta página. Prevención de desastres. Al ser Ecuador un país con diversas condiciones climáticas, de relieve y de hidrografía, con frecuencia suceden en las provincias desastres naturales que traen consigo problemas en las viviendas, en la alimentación y en general en toda la población que habita en esta provincia. Por eso existen planes de prevención que realizan las autoridades pertinentes para reducir el impacto de las distintas zonas de riesgo. En las zonas aledañas al volcán Tungurahua, que lleva en actividad eruptiva desde 1999, se hacen continuamente charlas sobre los impactos del volcán en la comunidad. De igual forma, cuando el volcán vuelve a activarse, bomberos, defensa civil, Policía Nacional y militares realizan las evacuaciones pertinentes en la zona para evitar desastres y pérdidas mayores. Se colocan también lugares de referencia para que las personas, en caso de emergencia, puedan ir a sitios seguros o albergues temporales para esperar hasta que el volcán baje su actividad y luego todos puedan volver a sus rutinas normales. Recuerda que cada autoridad en las provincias, los municipios y a nivel nacional son los encargados de dar información sobre los desastres naturales y tú, como miembro activo de tu ciudad, puedes participar como voluntario con tus vecinos y tu familia para ayudar a prevenir estos desastres naturales, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen donde se ven las charlas por parte de los bomberos en las zonas de peligros de los desastres naturales y también podemos ver las brigadas de ciudadanía para la prevención de desastres naturales, ¿sí? Es muy importante recordar que únicamente las autoridades son quienes nos informan acerca de las actividades que tienen en la naturaleza, ¿sí? Por favor, no creer en noticias falsas que muchas veces circulan en el Facebook, en el WhatsApp, en diferentes redes sociales, que lo que hacen es alarmar, preocupar, ¿sí? Tú siempre, siempre, siempre tienes que fijarte que sea el Instituto Geofísico quien dé el informe o alguna institución verificada del Ecuador, ¿sí? Por favor, no estés creyendo en páginas o en cadenas que mandan las personas, porque hay personas que son malintencionadas y lo que hacen es asustar, ¿sí?
Muy bien. Y recuerda que tú tienes que estar prevenido, porque esto es algo que puede suceder en cualquier momento. Incluso en este momento que tú me estás escuchando, puede ser que ocurra un temblor y tú tienes que estar prevenido, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, observa tu entorno y conversa con tu familiar sobre cómo deben actuar durante un desastre natural, ¿sí? ¿Qué acciones se deben realizar en medio de un desastre? A ver, vamos a observar nuestra casa, ¿sí? Vamos a observar y vamos a imaginar qué nos puede suceder en nuestros hogares. Si vivimos cerca de un río, puede ser que las lluvias provoquen el deslave de estos ríos y que se nos meta agua a la casa, ¿verdad? También puede ser que tiemble la tierra, también puede ocurrir a lo mejor que vivamos cerca de una montaña o de un cerro y que las lluvias provoquen deslaves. Entonces, todos estos eventos que pueden ocasionar un desastre natural tienen que estar previstos por ustedes y por todos sus familiares y tienen que ir pensando qué acciones tomar en caso de que sucedan algunos de estos desastres naturales. ¿Sí? Para esto vamos a seguir llenando nuestro rotafolio que empezamos a hacer la semana pasada y con todas estas respuestas que ustedes van a obtener de parte de sus familiares, vamos a trabajar la cuarta hoja de nuestro rotafolio, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer en esta cuarta hoja? Vamos a dibujar en la parte frontal de la cuarta hoja de tu rotafolio el desastre natural que podría suceder en tu casa y escribe su nombre, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué desastre natural podría ocurrir en cualquier momento? Pues los terremotos, ¿sí? Los terremotos son bastante impredecibles ya que la Tierra, como tiene vida, está en constante movimiento. Sus placas tectónicas se están moviendo todo el tiempo y puede suceder que éstas choquen, ¿sí? Esto es lo que generalmente produce los terremotos. Ahora, en la parte posterior de la hoja vas a escribir cómo puede afectar a tu entorno este desastre natural. Piensen en qué deben hacer durante un desastre natural que amenaza tu seguridad. Entonces, ¿cómo me afecta un terremoto? Pues puede causar lesiones o incluso pérdidas de vida, daños en las carreteras y puentes, daño general de los bienes y un colapso o desestabilidad en los edificios, ¿sí? Muy bien. Aquí tú puedes incorporar, si deseas, algún dibujito o puedes escribir lo que tú pienses de cómo te puede afectar un desastre natural, ¿sí? Recuerda que este desastre natural tiene que ver con lo que hayas escrito en la cuarta hojita, ¿sí? Entonces, tú en esta parte posterior vas a escribir cómo te afecta el desastre natural que elegiste, ¿sí? Ahora nos vamos a la quinta hojita. ¿Qué nos dice? En la parte frontal de la quinta hoja, escribe el título. ¿Qué hacer durante el evento que tú hayas elegido? En este caso, como yo elegí el terremoto, ¿qué hacer durante un terremoto? Dibuja y coloca el nombre de una acción que debas hacer durante un desastre natural. Por ejemplo, en caso de sismo, deben agacharse, cubrirse y agarrarse de un objeto resistente que puede ser una mesa, un escritorio, un sillón o contra una pared. Se debe buscar un lugar seguro para evitar que otros objetos puedan caerte encima. Entonces, mi rotafolio virtual dice, ¿qué hacer durante un terremoto? Pues manténganse alejados de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que le pueda caer como lámparas y muebles, ¿sí? Y tengo un dibujito que dice no empujes y no grites, porque no sabemos en qué momento nos puede tocar un evento sísmico, ¿verdad? En qué momento nos puede tocar un terremoto y puede ser que estemos en la calle. Nosotros, al momento de gritar o empezar a empujarnos, provocamos pánico, ¿sí? Y el pánico hace que las personas no piensen claramente y que tomen decisiones muy equivocadas que comprometan la vida de muchas personas, ¿sí? Así que si te toca alguna vez un sismo, por favor, trata de mantener la calma. Yo sé que va a ser bastante difícil porque nos ponemos bastante nerviosos, pero hay que mantener la calma, ¿sí? Muy bien. Ahora, nos vamos a la parte posterior de esa hoja 5. En la parte posterior dibuja y escribe otra acción, por ejemplo, mantener la calma. Entonces, yo sigo con qué hacer durante un terremoto y he puesto elegir un lugar seguro dentro de la vivienda, agacharse, cubrirse la cabeza y sostenerse de una estructura estable, por ejemplo, debajo de una mesa o un escritorio. Hay terremotos tan intensos que impiden que permanezcamos de pie, por lo que es mejor gatear hacia un objeto seguro, ¿sí? Y también he colocado un dibujito donde dice agáchese, cúbrase y agárrese, ¿sí? Entonces, ustedes van a poner otra acción que tienen que tomar frente a un desastre natural, el desastre natural que ustedes hayan elegido. Como yo elegí el terremoto, pues me inclino a hacer todas mis respuestas al tema del terremoto. Si ustedes eligen inundaciones, pues todas sus respuestas tienen que ver con las inundaciones, ¿sí? Si ustedes eligen a lo mejor deslaves, todo tiene que ver en relación a los deslaves, ¿sí? Perfecto.
Ahora, ¿recuerdas que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional utiliza instrumentos tecnológicos para medir el ángulo de inclinación del terreno en la cercanía de los volcanes? ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura que existe entre dos líneas rectas. Para conocer más sobre ellos, lee la página 162 y 163 de tu texto de matemáticas. Muy bien, y en esta página nos hablan acerca de los ángulos, ¿sí? Y nos dicen, según su abertura, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué tanto se abren, verdad? Según su abertura, un ángulo se puede dividir en tres, ¿verdad? Un ángulo recto, un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Vamos a ver qué significa esto de ángulo recto. Nos dice, un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados, ¿sí? Nos damos cuenta que este ángulo, esto es lo que denominamos ángulo. Si se dan cuenta, es a esto, a la unión de estas dos líneas. Y todo esto se le denomina ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que un ángulo recto nos mide exactamente 90 grados. Y nos guiamos sobre todo de esta línea de aquí. Porque esta línea, ¿sí?, nos va a dar a entender que está totalmente recta. Si se fijan, es como si fuera la mitad de un cuadrado. Porque si yo pongo acá la otra parte, ¿verdad? Nos damos cuenta como si fuese un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un ángulo recto, como lo dice su nombre, es exactamente rectito, ¿verdad? Y mide exactamente 90 grados. En cambio, un ángulo agudo es aquel que es más chiquitito, ¿sí? Si nos damos cuenta, este ángulo es más pequeñito, ¿sí? Y esto nos indica que va a medir menos de 90 grados, ¿sí? Quiere decir que la línea, ¿verdad? La línea que estaba aquí, esto significaba un ángulo recto, esta línea se ha estado cerrando, si se fijan, ¿sí? Se ha estado cerrando y ha quedado chiquita. Entonces, de esta forma, decimos que los ángulos que son más pequeñitos los denominamos agudos y miden menos de 90 grados. Ahora, ¿qué sucede con los ángulos que son grandotes, como este de aquí? ¿Sí? Nos damos cuenta que este ángulo tiene más de 90 grados, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en el ángulo recto que estaba aquí, ¿verdad? Nos damos cuenta que esta línea se ha abierto indicándonos que mide más de 90 grados. Estos ángulos que son grandecitos le vamos a llamar ángulos obtusos, ¿sí? Recuerda que la amplitud de los ángulos se mide con un graduador. Ya más adelantito vamos a aprender a utilizar el graduador. Con un graduador y en grados, que van desde los 0 grados hasta los 360 grados, ¿sí? Y nos dice, mira algunos ejemplos. Aquí tenemos los ángulos rectos que, como indicábamos, justamente nos da la impresión de que fueran la mitad de un cuadrado, son totalmente rectos, de aquí su nombre. En cambio, los ángulos agudos son un poco más pequeñitos, ¿sí? Son más chiquititos. Al contrario, los ángulos obtusos son ángulos grandototes. Pareciera que esta línea la hayamos abierto, mientras que los ángulos agudos nos da la impresión que la línea la hayamos cerrado, ¿sí? Precisamente por eso son más pequeñitos los agudos y más grandototes los obtusos, ¿sí? Ahora, vamos a realizar estos ejercicios que están en la página 163. Nos dice, observa el ángulo señalado en cada caso. Nomina e indica qué clase de ángulo es. Tenemos un ejemplo que nos dice que este ángulo, que tiene menos de 90 grados, le llamamos agudo, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta de este ángulo, que tiene sus líneas rectecitas, que parece la mitad de un cuadrado, ¿qué decimos? ¿Cómo se llama este ángulo? Se llama recto, perfecto. Pero en cambio, si tenemos este ángulo que está grandototote y nos damos cuenta que la línea parece que se haya abierto, a este ángulo, ¿cómo le llamamos? Obtuso, perfecto, porque miden más de 90 grados, ¿sí? Ahora nos dice, escribe el nombre del ángulo por su amplitud. Tenemos el primer ángulo, que es chiquito, ¿verdad? Parece que se ha achicado la línea, entonces a estos ángulos que son menores de 90 grados, ¿cómo le llamamos? Agudo, muy bien. Y estos ángulos que nos dan la impresión de tener la mitad de un cuadrado, que son totalmente rectecitos, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos ángulo? Recto, ¿verdad? Es el más facilito. Y estos ángulos que son grandotototes, que pareciera que la línea se haya abierto, le llamamos obtusos. Muy bien, porque miden más de 90 grados. Ahora, los ángulos junto con los vértices y los lados son elementos de las figuras geométricas. Si observas tu entorno, puedes encontrar estos elementos en la inclinación de un terreno, en el techo de una casa, en las esquinas de una mesa, entre otros. Te invitamos a jugar junto a tu familia Simón dice con los ángulos.
Y tú te preguntarás, ¿y cómo hago yo esto? Pues bien, nos dice, en primer lugar, de todos los participantes, uno será Simón. Puedes realizar un sorteo para escogerlo, ¿sí? Segundo, busquen un espacio amplio donde tengan varios objetos grandes y pequeños, como mesas, revistas y otros objetos de uso diario. Tercero, quien sea elegido como Simón dará la instrucción de lo que los demás deban seguir. Por ejemplo, Simón dice, cuenta los ángulos que observas en la puerta de tu casa. Simón dice, ubícate en uno de los ángulos que forman las paredes de tu habitación. Cada participante tiene 5 intentos para jugar. Por cada acierto en la instrucción, suma un punto. El primero en completar 5 puntos será el próximo Simón. Con un miembro de tu familia, observen su entorno y cuenten el mayor número de ángulos que encuentren. ¿Sí? Entonces, tú vas a jugar, Simón dice. Imagínate que tú eres Simón y le vas a decir a tus familiares, a ver, vamos a contar cuántos ángulos tiene una puerta. Imaginémonos que aquí tenemos la puerta. A ver, vamos a realizar la puerta, ¿sí? Y nos pide contar los ángulos, ¿verdad? Y recordemos que los ángulos son la apertura que existe entre dos líneas. A ver, aquí hay un ángulo, ¿verdad? Porque tenemos dos líneas, ¿verdad? Y aquí está su abertura. Acá tenemos otro ángulo, ¿sí? Porque hay dos líneas y esta de aquí es su abertura, ¿sí? Por acá tenemos otro ángulo y acá tenemos un ángulo más. ¿Qué tal? ¿Sí? Ahora imaginémonos que nos dice. Simón dice que cuenten cuántos ángulos hay en la ventana. A ver, vamos a dibujar la ventana ahora. Aquí tenemos la ventana. ¿Sí? A ver, aquí están sus cortinas. Perfecto. Vamos a ver cuántos ángulos tiene esta ventana. Aquí tenemos la unión de dos líneas, entonces tiene un ángulo. Aquí tenemos la unión de otras líneas, un segundo ángulo. Aquí también están uniéndose dos líneas, tercer ángulo. Y se unen las dos líneas, cuatro ángulos, ¿verdad? Que es la apertura, ¿verdad? La apertura que existe entre dos líneas, ¿sí? Perfecto, muy bien. Ahora, tú en casita, dile a tus familiares que cuenten o separen cerca de los ángulos, ¿sí? Perfecto. Ahora, vamos a revisar el resumen de esta actividad número 3. En primer lugar, ¿recuerdas el océano del cuento? Al ser un líquido, ¿crees posible medir la cantidad de agua que poseen los océanos? ¿Por qué? 2. Lee el texto propuesto por la ficha pedagógica. Para aprender más, lee la página 91 de tu texto de estudios sociales. 4. Sigue los pasos que te brinda la ficha pedagógica para seguir completando tu rotafolio. Y 5. Juguemos a Simón dice. Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio y esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Acabamos de revisar la actividad número 3 de esta semana, del 23 al 27 de noviembre, con nuestro proyecto mensual número 4 que es Estamos preparados para enfrentar un desastre natural. Si este video te ha gustado, dale me gusta y suscríbete al canal. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Chao, chao.